En Contextos, la opinión de Gonzalo Javier Suárez Prado, experto en temas legislativos y director de Nuevos Paradigmas. Gonzalo, qué padre que es jueves y que te podemos escuchar. Te saludamos hasta la Ciudad de México, contentísimos de tenerte acá. Marcela, buenos días a ti y a nuestros amigos de la radio en La Laguna, a quienes nos tienen a través de noticieros GREM, de la página oficial, de la aplicación, a través de las redes sociales, quienes llegan después, pero no se lo pierden, por ahí del Facebook particularmente. Buenas tardes, buenas noches, muchachos, saben quiénes son. Y bueno, le decía a la producción ayer que traía casi 10 saludos cumpleañeros. Decidí recortar las 5 para no abusar del tiempo de nuestros amigos, pero vaya un fuerte abrazo para Emilio Arias Acasuso, uno de nuestros sobrinos que cumple 5 añotes, para Daniel Prado Peluso, el maestro Pokémon, que también otro de los jóvenes radioescuchas que de vez en cuando lo pone con su papá cuando pueden oírnos en vivo o la repetición. Felicidades, Peluso. También para Susana Castañeda, una vieja amiga y colaboradora que también cumplió años. Leo García, un joven muy talentoso y muy capaz que me tocó conocerlo poco antes que viajara a Corea. Y bueno, siempre con buenos logros. Felicidades, mi Leo. Y para Camila Vargas, hija de un muy querido amigo y compañero de la carrera. Listos, cortamos la lista para no seguirnos, pero felicidades a todos los cumpleaños y a los que me faltaron, ¿no? Luego, escuchaba que hablabas con un diputado que se quejaba y con cierta razón que sus iniciativas se las mandan a la basura. El no diputado Marcelo Torres Cofillo, sí. Sí, sino que así pasa, y que sea siempre ha ocurrido, y hay que decir que sí, siempre ha ocurrido, pero también es bastante más grave lo que estamos viendo ahora, por 3 razones. Antes, si había una buena iniciativa, la retomabas un poco, la respaldaban otros grupos, se sumaban los propios oficialistas, sean en su momento tricolores o azules, con las iniciativas, las empujaban y iban para adelante, ¿no? 2, también dejabas pasar buenas ideas, aunque fueran de la autoridad que fueran, siempre y cuando fueran útiles. Y me parece que la iniciativa que estaba presentando es bastante buena. ¿Qué es lo que detiene muchas de las iniciativas que proponen? Los costos económicos. Es decir, los gobiernos se preocupan porque tienen que asumir una responsabilidad cuando les pones una nueva ley, que en este caso requeriría ampliar las facultades y el personal de la Policía Cibernética, por ejemplo, y que las policías locales, estatales, municipales puedan ir y actuar para perseguir a estos reclutadores en línea, y pues si apenas pueden con las demás tareas, es complicado que las amplíes, ¿no? Te iba a comentar con los amigos del aire que uno de los peores casos que me tocó ver, que nos desechaban una iniciativa alegando que no era adecuada ni correcta, y que ni 2 semanas después la presentaba un diputado de otro partido, copiándonos hasta párrafos donde se habían ido errores de dedo. No, de verdad. O sea, ¿se pirateaban las iniciativas o qué? Se pirateaban y entonces se avanzaban, porque entonces las presentaba la fracción mayoritaria, ¿no? Otros casos que traigo muy presentes. Al diputado Enrique Ochoa, que fue presidente del PRI, presentaba muchas iniciativas siendo diputado y su propio partido no las empujaba. Pues no hacía la maldad el grupo mayoritario de Morena de tomarlas y aprobarlas para que se viera que él sí trabajaba y los demás priistas no. Vaya. A las que el partido le rechazaba, se las empujaban para arriba, ¿no? Y yo creo que uno de los casos más dramáticos, alguna ocasión que presenta un diputado del partido una iniciativa que era incluso contraria a la posición pública del partido, le preguntan al coordinador que qué opina de la iniciativa y dice, yo apoyo lo que diga mi diputado. Y por cierto, ¿qué propuso, y se entera en el momento que acababa de decir en público que iba a favor de algo que el partido había dicho que iba en contra. Entonces, es complicado el proceso, sí, sin duda. Estas trampas a ratos suceden. Yo creo que uno de los casos más dramáticos y exitosos que nuestros amigos del auditorio deberían saber es que recordarán que para la elección de 2018 el Partido Verde no iba con la alianza de Morena, ¿no? Morena eran PT, eran el PES y era Morena. Y el Partido Verde iba junto con el PRI apoyando a Lorenzo Mex. Bueno, pues presentó la famosa iniciativa para ayudar a los niños con cáncer y que a los papás se les pudiera dar facultades de faltar al trabajo, no permisos para atender las enfermedades de los hijos con más facilidad. Comprenderán nuestros amigos del auditorio que es una iniciativa muy noble, muy útil y conveniente, que no despidas a un papá porque tiene que faltar por atender al hijo, que le des más facilidad. Bueno,
se le aprobó al Verde a condición de que empezara a apoyar temas de Morena. Ahí es donde surge la alianza de Morena y el Verde para la elección intermedia y, por supuesto, para la pasada elección presidencial. Por una iniciativa muy buena que le pidieron apoyar a cambio de que se sumara con ellos, ¿no? Y bueno, así pasa. Y otro detalle que quería aclarar hoy al aire, Marcela, por ahí nos llegaron algunos comentarios en redes que somos vendidos, opositores, que odiamos al gobierno. No, la verdad es que nuestro trabajo como informadores, Marcela, es abrirnos a las voces, escuchar a todos y exponer los aciertos del gobierno y sus errores, y los aciertos y errores de la oposición, ¿no? Tratar de ser neutros y simplemente transmitir la información y comentarles nuestro análisis de la misma, ¿no? Claro. Entonces, vámonos ahora hacia el tema anunciado, las comparecencias del en torno al informe de la presidenta Sheinbaum, ¿no? Recordemos a nuestros amigos del auditorio que por ley el pasado 1 de septiembre hizo llegar un informe por escrito al Congreso de la Unión, que se acababa de instalar en sesión conjunta, diputados y senadores, y ya tuvieron una primera discusión o glosa, como se llama en el lenguaje legislativo, sobre los temas de en los primeros días de septiembre. Luego llegaron las fiestas patrias, suspendieron sesiones porque, pues bueno, hay que trabajar, pero no tanto, ¿verdad? Hay que estar presentes en el terruño, y ya regresaron a las comparecencias. Entonces, en diputados se pidió que el 23 de septiembre se presentara la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. El 24 de septiembre, ayer, estuviera en el Pleno de Diputados el maestro Edgar Amador Zamora, el secretario de Hacienda y Crédito Público, quien después compareció en comisiones para ver el presupuesto de este año. El 22 de octubre será Adriana Montiel Reyes, la secretaria de Bienestar, quien comparecerá en el Pleno. Y esos son todos los que irán al Pleno. Luego, en comisiones, serán a Medio Ambiente, Recursos Naturales, el 9 de octubre. El 24 de octubre irá el director de Pemex y el 27 la directora del CFE a la Comisión de Energía. Y en un tema que me parece un error simbólico, pero bueno, nada grave, es que el 2 de octubre, que no se olvida, a la Comisión de Educación irá el secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Esos serán los que se presentan en comisiones. Y luego a la Comisión de Salud, el 7 de noviembre, mira qué cargadito va a estar el día, tendrán al secretario de Salud, David Gensovich, al director del IMSS, Zoé Robledo, al director del ISSSTE, Martí Batres, y al director del IMSS Bienestar, Alejandro Sbarch, ¿no? Todos en la misma comisión, pero hasta noviembre. Y por último, en la Junta de Coordinación Política, pues hay que cuidar, no vayan a decir algo importante y crezcan o algo preocupante y espanten. El 20 de octubre irá Marcelo Ebrard a la Junta de Coordinación Política, es decir, solo con los coordinadores, ni en comisión ni en el Pleno, y en una fecha por definir, Omar García Harfuch. Como ves, ¿qué llama la atención? No tenemos comparecencias de los secretarios de Marina o de Sedena, ¿no? El de Seguridad Pública está con fecha abierta y será solo ante la Junta de Coordinación Política, y esto por el lado de diputados. ¿Cómo van a supervisar los senadores? Bueno, pues el 30 de septiembre tendrán a Rosa Isela Rodríguez, el 1 de octubre al secretario de Hacienda, Edgar Amador, el 8 de octubre a José Ramón de la Fuente, el 15 de octubre a Marcelo Ebrard, el 22 de octubre a Omar García Harfuch, Adriana Montiel, la secretaria de Bienestar, está el 29 de octubre, y no le han dado fecha aún a Mario Delgado, secretario de Educación. Esos serán en el Pleno, y en comisiones recibirán a Medio Ambiente y a la secretaria de Energía el 7 de noviembre. Como ves, nos vamos a dedicar buena parte de octubre a ver estas comparecencias. ¿En qué consisten? Supuestamente llevas a los funcionarios para que se analice a detalle el informe presidencial. Y típicamente ocurren dos cosas: que del lado de los afiles al gobierno digas qué hizo muy bien el gobierno y en qué es maravilloso y en qué es inmejorable y por qué tenemos el mejor gobierno de la historia mundial y prácticamente la historia mexicana en estos momentos en la cita, ¿no? Aunque exageren bastante. Y del otro lado la oposición va a hallar o buscará cada coma, cada punto, cada dato que diga una historia diferente en los cuadros y anexos de lo que diga en el texto, o aquellas mentiras fehacientes que aparezcan porque copian y pegan o replican lo que se dice en los discursos oficiales, sea o no sea cierto. Entonces dirán,
Por ejemplo, algunos que no se tocó ni un árbol para el Tren Maya, y los otros dirán que fue una devastación como nunca se ha visto, ¿no? Y del estilo, así será este detalle de comparecencia. Y ya vimos los primeros casos con Rosa Isela hablando en el Pleno, diciendo que pues a ella nunca jamás le pidió al expresidente AMLO que hiciera algo ilegal, que encubriera una actividad incorrecta, y recordemos que pues un tiempo fue su secretaria de Gobernación, ¿no? Entonces pues sí tendría la relación con estados, con las iglesias, con los cuerpos legislativos, tanto nacionales, diputados y senadores, como con los congresos estatales, pues que jamás, nunca le pidieron hacer nada ilegal. Y entonces le preguntan que por qué no se enteró de Hernán N., ¿no?, el líder de la Barradora en Tabasco, que pues ya se sabía que el propio ejército había dicho que había que tener cuidado con él, y no de ahorita, sino casi a los meses de su nombramiento, y pues ella declaró que no era cierto. Por supuesto, parte del lío y por qué se les llama actores políticos, Marcela, pues es porque justamente se dedican a la actuación. Entonces, para la oposición, para el PRI, para el PAN, hablaban del cártel de Macuspana, del cártel de Palenque, cada uno con sus nomenclaturas diferentes. Incluso los priistas en el Senado llegaron a poner una manta diciendo que eran el orden del cártel de Macuspana, que son una bola de delincuentes, es un narcoestado, y pues por supuesto se las mandaron bajar con órganos de seguridad parlamentaria. Había que retirar la manta, la quitaron, la volvieron a poner, no, bueno, una chulada, tipo de debates en papel, ¿no?, en lona, en los plenos camerales. Pero bueno, es parte del detalle que hay que hacer. Por supuesto, hay detalles como aquel que una alcaldesa de Morena fue hallada en un rancho propiedad de los Caro Quintero, en Veracruz. Estaba ahí cuando llegó un operativo policíaco y no se retiró, la tuvieron, tenía casi 8 horas para investigar, y bueno, pues son señales no muy convenientes, ¿no? Y luego, por supuesto, hay temas donde se había hablado que no se va a abrir el debate. Ya se presentó la iniciativa para hacer cambios importantes en las leyes, ¿no? Que se le permita al gobierno mexicano, más bien al Congreso, hablar sobre extorsión. Se aprobó rápidamente y ya hay 5 estados que la aprobaron. El primero, Tabasco, por supuesto, ¿no? Y del otro lado también se había dicho, o que declaró Adán Augusto, que pues no tenía por qué abrirse el debate a la ley de amparo, ¿no?, que no tiene por qué resolverse eso en público y que se discuta en privado. Pues bueno, varios senadores de su grupo parlamentario, Javier Corral, Ana Lilia Rivera, Manuel Huerta, ya convocaron este viernes y próximo lunes a mesas de discusión con expertos. O sea, no solo desdiciendo la intención inicial del coordinador, sino ya saltándoselo francamente. ¿Podrá o no evitarlo él? Pues yo creo que no. Es importante que se tengan estos debates, y llama la atención pues que ya empiece a tener algunos reveses, ¿no? Por cierto, el PRI acusó a Adán Augusto ante el FBI y la DEA, diciendo que pues, es parte del huachicol y del narcotráfico en México, y él respondió muy ufano que él no le hace caso a mafufadas y que es un rumor que quieren difundir, pero que es falso de toda falsedad, ¿no? Pero sus bonitas descalificaciones, que él no hace caso a mafufadas. Pues habrá que estar al pendiente porque, y algo que también aclaró en una entrevista a Adán Augusto cuando le decían, oiga, pues que hay pruebas, los nombres del expresidente, de los hijos del expresidente, que están en las declaraciones presentadas por la Fiscalía General de la República, y dice, momento, no se han hecho públicas, no ha habido audiencias, nadie debería tener acceso a esos documentos, si usted los tiene, es de manera ilegal. Y ni modo, ahí hay que reconocer que tiene un buen punto. Todos esos rumores de que si está o no está él, el empresario, los marinos, los hijos del expresidente, en investigación de la FGR, no es posible saberlo fehacientemente porque es una investigación en curso. Evidentemente se filtró, evidentemente lo dice, pero pues hasta ahorita son declaraciones de testigos protegidos, ¿no? Aquello que dice la presidenta, no hay pruebas, pues en efecto, las que hay están en el expediente, no se han hecho públicas. Cabe destacar que de lo que ha trascendido son dichos de un testigo protegido, no se han presentado más elementos probatorios,
pero pues hay que recordarles lo que dice aquel bonito refrán de que apuñaladas iguales, llorar es de cobarde. Ya. A Genaro García Luna lo tienen hundido por declaraciones de testigos protegidos, sin más soporte, pues se les están aplicando exactamente la misma, con la diferencia de que ahora es la Fiscalía General de la República la que tiene esos supuestos testimonios de testigos protegidos haciendo las acusaciones. Y la otra, pues son todos los elementos probatorios adicionales que parecen validar que por lo menos, pues sí había algo de conocimiento y tolerancia desde muy, muy arriba en este tipo de casos, ¿no? Uh-huh. Oye, Gonzalo, déjame compartirte esto que nos dicen. Bueno, en relación a lo que hablaba el diputado Marcelo Torres Cofiño, dice, ¿por qué si no la quieren considerar ni la toman en cuenta, es decir, la iniciativa para dictamen en comisiones? Ejemplos, hay miles de iniciativas y reformas que se quedan cada año en el archivo. Mucho mérito es que el grupo parlamentario lo apoye para presentarla a consideración en la Jucopo, para ver si te dejan presentarla en el Pleno, y presentarla tampoco significa que vaya a ser considerada por las comisiones para dictaminación. Es que este proceso, a mí me parece que luego mucha gente no sabe el curso que sigue una iniciativa, y tal pareciera que solamente es subirse a tribuna, presentar la iniciativa y luego a ver que las comisiones dictaminen si vale la pena o no vale la pena para seguir otro procedimiento. Es complejo, ¿no, Gonzalo? Y sí. Yo no sé, así como... ¿Cuántos diputados son? ¿500? 500. 500. La cuestión está en que si 500 diputados quieren presentar iniciativas o 500 diputados quieren estar en tribuna y tener sus minutos de protagonismo, pues está en chino, ¿no? Está en chino que verdaderamente todo lo que vayan a presentar le den para adelante. Es correcto, Marcela, ya comentábamos en una ocasión anterior con nosotros en el espacio que tienes una aprobación de aproximadamente el 5% de las iniciativas que se presentan, que la verdad es muy bajo. O sea, no tendrías que aprobar todas, es cierto, pero llama la atención pues que tuvieras que por lo menos dictaminarlas, decir que no las aceptas, ¿no? Exacto. Que no tienes que decir nada más sí o no, sino que venga con carnita, que se diga que con argumentación, ¿no? Con argumentación, ¿no? Sí, claro. Que por lo menos si digas qué pasa o por qué no. O sea, deberíamos poder cumplir ese procedimiento formal, ¿no? Es decir, ¿cómo? Pero bueno, sí, se nos va el tiempo. Comento, pues, sí, que es difícil decirles que no, es difícil avanzarlas, muchas veces te quedas ahí con la congeladora, que se queden sin discutir, a veces por años. Bien. Y a veces las desechas ya por abandono. Así es. En el Congreso hay una gran cantidad. En el Congreso hay una gran cantidad de ideas, de proyectos, pero sabemos que de antemano lo que marca su consolidación es el interés político, en este caso de la corriente política de mayoría. Ya nos ganó el tiempo, Gonzalo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y te escuchamos el próximo jueves. Así sea. Saludos, Marcela. Saludos, amigos. Gracias. Pausa. Escuchas Contextos. Regresamos con más.